Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Rodrigo y antes que nada les pido de antemano una enorme disculpa por mi ausencia. Desafortunadamente, cuestiones con la investigación me imposibilitaron a estar presente con todos ustedes. Pero bueno, el día de hoy les compartiré un segmento de una serie de trabajos que con el CEIC y específicamente con el Laboratorio de Procesos Conductuales y Modelos Animales realizó en colaboración con el Laboratorio de Conducta Animal de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Este trabajo se titula Efecto del enriquecimiento ambiental temprano en un programa de intervalo fijo de 60 segundos. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar presentes en la plática del maestro Gonzalo Fernández, retomaré algunos aspectos de los cuales nos habló previamente y que son importantes para considerar cuando se habla de enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental se ha definido como la exposición a estimulación física y social distintas a las de alojamiento estándar en caso de los roedores de laboratorio. Este tiene como objetivo principal evaluar los cambios conductuales generados en sujetos experimentales como resultado de una exposición a diferentes condiciones de alojamiento. Por lo tanto, para este tipo de experimentos usualmente se utilizan tres tipos de grupos: el grupo enriquecido, el grupo social que únicamente tiene una interacción con otros conespecíficos y el grupo aislado. Se ha demostrado que los efectos del enriquecimiento ambiental dependen de diversas variables, entre las que se encuentran el periodo de exposición y la etapa del desarrollo en la que se expone a los sujetos a este tipo de condiciones. Por ejemplo, cuando reducen los tiempos de exposición, los efectos pueden ser poco visibles, de tal forma que parece ser que la permanencia del efecto se vincula directamente con el tiempo de exposición. O bien, refiriéndonos a la etapa del desarrollo, se ha evidenciado que los efectos del enriquecimiento ambiental son más pronunciados durante las etapas postnatales que durante las etapas adultas. De acuerdo con esto, podemos resumir que la manipulación de este conjunto de variables, es decir, el tiempo de exposición y las etapas del desarrollo, tendrán como resultado un cambio en la conducta. Típicamente, los trabajos de enriquecimiento ambiental se han enfocado a tareas espaciales como el campo abierto o como el laberinto de cruce elevado, tal como lo vemos en los videos. En este tipo de tareas se evalúan los cambios en los patrones de locomoción, tales como las distancias recorridas, los tiempos de permanencia, las frecuencias de cruzamiento, entre muchos otros. Como podemos ver en la siguiente imagen, este tipo de efectos se describen claramente en la revisión de Simpson y Kelly. Existen tres aspectos sobresalientes de este recuadro que hay que mencionar. En principio, podemos observar que el tratamiento de enriquecimiento ambiental, comparado con ambientes sociales y aislados, genera cambios evidentes en la conducta de los sujetos. Podemos observar que una buena parte de los fenómenos que se abordan dentro del área de enriquecimiento ambiental están relacionados principalmente con respuestas emocionales y que esto será relevante un poco más adelante en la presentación. Y por último, y a mi parecer un punto bien importante, es que las medidas que han sido utilizadas para evaluar el enriquecimiento ambiental, pues únicamente se refieren a medidas espaciales. Ya lo veremos con más detalle en un momento. Este último punto, precisamente, es bien importante, pues cuando reflexionamos sobre las medidas de evaluación del enriquecimiento ambiental, nos podemos dar cuenta que las tareas espaciales no cuentan realmente con un criterio específico de respuesta, y lo que normalmente se hace es únicamente evaluar los cambios en la actividad del sujeto, es decir, más tiempo en tal área, menos tiempo, más cruzamientos, menos cruzamientos, permanencia, más permanencia, menos permanencia, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, las tareas espaciales no cuentan con una contingencia previamente programada y a la cual el sujeto deba ser sensible, y esto nos hace pensar si el enriquecimiento ambiental interviene como un facilitador en los procesos de aprendizaje. En búsqueda de dicho procedimiento, en búsqueda del procedimiento que cumpliera con un criterio específico de respuesta, se optó por explorar las tareas operantes. Esto hizo evidente la ausencia de estudios operantes dentro del área de enriquecimiento ambiental.
Uno de los pocos trabajos es el que se muestra en este momento en su pantalla, y es el efecto, estos autores trataron de ver el efecto del enriquecimiento ambiental, uno de los trabajos que exploran los efectos del enriquecimiento ambiental en tareas operantes es el realizado por Ogg, William Berry y Khalili en el 1972, en el cual sometieron sujetos expuestos a condiciones de enriquecimiento ambiental y aislamiento social a un programa de reforzamiento diferencial de tasas bajas. Los autores utilizaron 3 tipos de medidas para evaluar el efecto de enriquecimiento ambiental, y que fue el número de reforzadores, el número de respuestas y una razón de eficiencia, que es el número de respuestas dadas por la cantidad de reforzadores obtenidos. Básicamente lo que podemos observar en estas imágenes es que en términos de eficiencia, que es la gráfica superior, de acuerdo con los autores, es que los sujetos de la condición enriquecida generan una razón de eficiencia mayor en comparación a las del grupo aislado, porque generan una menor cantidad de respuestas y obtienen un mayor número de reforzadores. Sin embargo, al analizar un poco más a detalle estos resultados, podemos observar que en ambos grupos el índice de eficiencia se mantiene por debajo del 60%, lo que sugiere que en ambos grupos existió un déficit en la capacidad para inhibir respuestas irrelevantes. En un estudio exploratorio que hicimos en nuestro laboratorio, utilizando un procedimiento muy similar al de Ogg y colaboradores, observamos un índice bajo de eficiencia en ambos grupos, tanto en el grupo enriquecido y el grupo aislado. Además, no fuimos capaces de encontrar indicios de aprendizaje en la tarea, pues las ejecuciones, tal como podemos ver en la gráfica, muestran un patrón lineal a lo largo de las 40 sesiones. Es decir, no importando cuántas sesiones transcurrían, los sujetos parecían incapaces de ponerse en contacto con las exigencias del programa. Desafortunadamente, esto nos hizo pensar en algunos errores metodológicos que influyeron y por lo tanto afectaron a nuestros resultados, como es el tiempo de exposición y la etapa del desarrollo. En resumen, podemos decir que este tipo de tareas, es decir, los programas de reforzamiento diferencial de tasas bajas, tratan de evidenciar un aprendizaje controlado por las variables temporales, de tal forma que los sujetos deben aprender a controlar su responder en función del tiempo. En este caso, en el de Ogg y en el de nuestro laboratorio, 20 segundos, dando razón de procesos relacionados con impulsividad. Ya que las evidencias en los programas de RDB no fueron concluyentes, pensamos incluir un programa cuya contingencia exigiera que el sujeto fuera sensible al tiempo, pero no que restringiera el responder, de tal forma que la rata pudiera variar su conducta en función del transcurso del tiempo. Por lo tanto, se decidió utilizar un programa IF, pues este cumplía tanto con los criterios de respuesta específicos que estábamos buscando, como una medida evaluatoria de impulsividad. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue explorar los efectos del enriquecimiento ambiental en un programa IF60. En este punto quiero recalcar que uno de los supuestos que esperaríamos sucediera sería que, al igual que en los trabajos de RDB, los sujetos enriquecidos mostraran menos respuestas en los IF de lo que normalmente ocurren. ¿Por qué? Básicamente, lo que nos muestran los resultados de RDB es que los sujetos suelen inhibir las respuestas, de tal forma que explorar si los sujetos inhiben la respuesta no por una restricción preestablecida en el programa, sino como efecto de la variable temporal en los programas IF, se volvía muy relevante y muy interesante. ¿Qué fue lo que hicimos? Básicamente utilizamos ratas Wistar destetadas a partir del día postnatal 21, alojadas en 4 grupos de 3 sujetos. La diferencia entre los grupos fue el tiempo de exposición, tal como lo podemos observar en el cuadro. El grupo 1, el D23, se expuso durante un periodo de 29 días al enriquecimiento ambiental, el D30 durante un periodo de 22 días, el D40 en un periodo de 12 días y por último el D50 o nuestro grupo control, que no fue expuesto a una condición de enriquecimiento ambiental. En este punto es pertinente aclarar, el tipo de enriquecimiento ambiental al que los sujetos fueron expuestos fue físico y social. Sin embargo,
pongamos atención en el grupo de 50, ya que los resultados serán importantes. El grupo de 50 estuvo alojado en una condición social. Ok. Transcurridos estos tiempos, más o menos aproximadamente al día 65, se colocaron a sujetos en la tarea de intervalo fijo 60 segundos. Ya que este estudio es parte de una serie de experimentos en los que se incluye la evaluación del reforzador, esta tarea se realizó con los sujetos ad libitum y todos los sujetos fueron expuestos a un reforzador como el pellet de sacarosa. Ok, a partir del día 51, esto fue lo que sucedió. Todos los sujetos fueron expuestos a una fase de exposición a la sacarosa de 5 sesiones por 10 minutos y el objetivo se limitaba a que los sujetos consumieran los pellets. De no cumplir esta condición, los sujetos se excluían del protocolo y 17 de los 24 sujetos pasaron a la siguiente fase. Posteriormente, los sujetos fueron colocados en una fase de entrenamiento de un programa de reforzamiento continuo, en donde se exigían 30 reforzadores obtenidos en una sesión de 15 minutos. Las sesiones finalizaban al momento de conseguir la cantidad de reforzadores mencionada y finalmente los sujetos pasaban a la fase de prueba en donde se colocaban en un programa de reforzamiento de intervalo fijo 60 segundos. Lo que a continuación les mostraré es la ejecución de los 17 segundos en la primera sesión de la fase de prueba. Esto es importante, pues aunque se sigue trabajando en el análisis de los datos de más sesiones, la primera nos da cuenta de cómo los sujetos pasan de un programa de reforzamiento continuo a uno de intervalo y cómo es que su responder se modifica de acuerdo a las exigencias del programa y por lo tanto si existe un efecto o no del enriquecimiento ambiental. ¿Qué es lo que esperamos? Pues que los sujetos respondan poco y que la tasa de reforzadores sea elevada, no menos de la que obtuvieron en los programas RDB. Para el análisis de los resultados, se evaluaron 4 medidas: el índice de eficiencia, el número de reforzadores obtenidos, el número de respuestas y el tiempo entre respuestas. Lo que podemos observar es que el índice de eficiencia, de acuerdo a la razón de reforzadores entre el número de respuestas, es bajo en todos los grupos, no existiendo diferencias significativas. Sin embargo, este índice parece no ser el indicado para mostrar la relevancia de los datos, pues al observar de manera separada el número de reforzadores y el número de respuestas, podemos observar lo siguiente. El número de reforzadores, que es la imagen que se está mostrando en este momento, es el número de reforzadores promedio que los sujetos obtienen, que es de 10 reforzadores en promedio, de los 15 posibles que se podían obtener, lo que representa más o menos un 75% del total de reforzadores programados para la mayoría de los grupos. Esto se resume en que los sujetos obtienen la mayor parte de los reforzadores programados. Ahora, cuando revisamos el número de respuestas, observamos que existe una disminución en comparación con lo que normalmente podríamos observar en una ejecución típica de IF, que son estos festones. Pero no solo eso, también podemos observar que en relación a esto, el tiempo entre respuestas es bajo. Es decir, que los sujetos están respondiendo en promedio cerca de 7 veces por minuto, muy diferente a lo que es una tasa normal de IF, que son 40 veces por minuto. Esto sugiere que los sujetos, además de ser eficientes, es decir, obtener una proporción elevada de reforzadores, son efectivos, lo que quiere decir que están pausando su responder de acuerdo a las exigencias del programa. Es cierto que toda la explicación que he dado de los resultados no la he realizado de manera separada o como una comparación entre los grupos, y esto se debe sencillamente a la aclaración que hice en el diseño experimental, ya que si analizamos las variables que están afectando el enriquecimiento ambiental, podemos pensar que los grupos utilizados en este estudio son poco comparables entre sí, pues ambos grupos, o todos los grupos, estuvieron expuestos a condiciones de estimulación física o social. Por lo que parece pertinente, y que son los estudios que vamos a realizar en un futuro, hacer comparaciones no solo entre grupos sociales y enriquecidos, sino también haciendo la inclusión de un grupo aislado para tener una comparación realmente fidedigna. En fin, no queda sino agradecer su atención y agradecer a las instituciones que hicieron esto posible, tanto a la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, en específico al Laboratorio de Conducta Animal del Dr. Javier Rico, al CONACYT por haber brindado los fondos para que esta investigación se llevara a cabo y por supuesto a mi querida alma mater, el Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento. Por ahora es todo y espero que haya sido un tema interesante para todos ustedes. Les dejo mi información en caso de querer contactarme.
De cualquier manera, trataré, si el internet lo permite, trataré de estar conectado con uno de mis compañeros para poder responder cualquier duda, cualquier aclaración o cualquier comentario de su parte. Por mi parte es todo y agradezco su atención. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.